Esto es una videolectura, la pueden dejar de fondo mientras realizan otras actividades. Esto es Dinastía Uni, un relato original, episodio 24, Control Uni. Obediencia. En el gran esquema del universo Uni, aquella era la regla fundamental, y Koguchi tuvo que aprender muy pronto a atenerse a ella. Unos días después de la prueba, cuando las heridas ya habían sanado y los moretones comenzaban a desaparecer, un par de soldados aparecieron en la barraca para hacer una evaluación física de los recién nombrados cadetes. Brin se espantó creyendo que iban a descubrirla, pero afortunadamente no fueron minuciosos. Al parecer solo buscaban darse una idea de su fuerza y capacidades antes de llevarlos a una nueva barraca, más alejada del palacio, donde se mezclaron con aquellos soldados que ya llevaban un año más entrenándose para unirse al ejército. Haku se apresuró a reservar un espacio en el suelo del dormitorio, donde Koguchi, Rin y él pudieran estar en paz. No hubo ya tiempo para el descanso desde allí. Apenas a la mañana siguiente los hicieron levantarse tempranísimo, a una hora a la que ni los gallos se despertaban. Les dieron uniformes ciertamente elegantes, que eran los que debían llevar todo el tiempo en su entrenamiento, y ya listo, los hicieron marchar a buen paso hasta la explanada del palacio. Los Uni que les dirigían no demostraban la menor consideración, les arriaban como al ganado, y no contentos con hacerles correr hasta allí, los pusieron a calentar, a hacer una práctica básica de combate. Solo cuando el día ya clareaba les dejaron descansar y tomar su desayuno allí. Este es el tipo de pregunta tonta, dijo Haku a sus amigos mientras comían. ¿Ustedes creen que esta será nuestra rutina diaria? Porque lo que soy yo no sé si aguante. No fue tan malo, con el tiempo nos acostumbraremos. Oh cielos, está mirándonos. A pesar de la máscara y la distancia, Rin bajó instintivamente el rostro y señaló el segundo piso del laboratorio. La ventana estaba cerrada, pero la cortina abierta, y desde allí se distinguió una silueta observando el patio. Dado que nadie entraba en el laboratorio aparte del Rey Uni, solo podía tratarse de este. ¿Alguno lo vio entrar allí?, preguntó Koguchi. Puede que lleve dentro toda la noche. Yo y que duerme allí, dijo Haku. Eso es ridículo. Es el rey. Tendrá que dormir en su palacio. Conmigo no te enfades, solo digo lo que escuché. ¡Asignaciones!, gritaron entonces. ¡Una fila! ¡Ahora! Haku dejó escapar un resoplido lastimero. Durante los meses que había estado allí había tenido que aguantar día tras día de asignaciones aparentemente al azar, pero siempre pesadas y hasta vergonzosas. Esperaba que al convertirse en cadete se acabase y solo debiera enfocarse en el entrenamiento. Pues no, aún la recibirían, y puede que hasta de índole mayor. Al asignarlo los separaban de acuerdo a lo que sacaran de la evaluación preliminar, y cada quien le dieron una pequeña tablilla que mostrar para ser recibidos en sus estaciones de trabajo. La de Koguchi indicaba ir a los sembradíos. Bueno, para empezar. Pero entonces... Asignador. La ventana del laboratorio se abrió y la voz de Kouro bajó clara hasta el patio. ¡A sus órdenes, maestro! Miso necesita un aseo especial. Manda al chico, sus manos servirán. Le quitaron su tablilla y lo mandaron con otros 10 al lago. Por la forma que Haku y Rin le miraban, se supondría que no esperaban verlo de vuelta jamás. Su pequeño grupo llegó hecho un temblor. Ya los esperaban allí otro par de Unis para vigilarles. Y en la orilla, su glorioso cuerpo brillando al sol, Miso la serpiente marina. Así tranquila y apacible, Koguchi tuvo la oportunidad de admirar su grandiosa belleza, y pudo hacerlo desde un ángulo que nunca se le ocurrió, cuando lo hicieron subirse a ella para pulirle la aleta superior. Mientras el resto del equipo restregaba las aletas y le quitaba el moho que hubiera acumulado en el fondo del lago, él recorría el largo de un campo de batalla, desde la cabeza hasta la cola del animal. La utilidad de sus pequeñas manos radicaba en tener que sacar pequeñísimas piedras que se atoraban entre los filamentos de aquella estructura rígida y a la vez de apariencia sedosa. Solo le permitieron una pausa para comer, y en la noche regresó a la barraca cayéndose de cansancio, con un fuerte olor a pescado que 2 horas restregándose en el baño apenas mitigó. Se fue directo a la cama, y Rin le alivió un poco frotándole la espalda con un ungüento especial. Si no lo supiera, diría que el viejo la cogió contigo, bromeó Haku. ¿A quién le dices viejo, Esa insolencia tuya un día va a costarte. ¡Qué insolencia! Todos saben que Kouro tiene más de 200 años, si eso no es ser viejo. Y esa es otra, no es Kouro, es nuestro maestro Koukami. En público, claro, cuando importa. Si no, solo es una pérdida de aliento. ¿Y quién te dice que nadie te escucha ahora? ¿No se te ha ocurrido que tienen métodos para mantenernos siempre vigilados? Los Unis son controladores, nos dan tareas de todo tipo para asegurarse de que obedeceremos siempre, sin replicar ni hacer reclamos. Solo aquellos que muestran una lealtad total serán aceptados, y es por eso que no debemos, nunca, bajo ningún motivo, bajar la guardia. Jamás. Por mi vida, lo tuyo sí que es tensión. ¿No quieres que te frote con eso también? Oh, cállate. Pobre, creo que se durmió. No del todo, aunque estaba muerto de cansancio. Las palabras de Rin le recordaban su misión y sus temores. Ni siquiera había podido ir a ver a su hermana ese día, y probablemente no sería la única vez. Si quería llegar a la meta tendría que ser como Rin, siempre alerta, presto a obedecer. Se mordería la lengua y se tragaría su orgullo, con la certeza de que llegado el día de su venganza podría darse el gusto de decir y hacer con su enemigo cuanto se le antojara. Con esto en mente se metió de lleno en su nueva vida. Se abocó a aprender cuanto pudiera y a obedecer hasta con una sonrisa de ser necesario. Con el tiempo comenzó a notar que su tan odiado enemigo era más bien una presencia difusa en el paisaje.
Kogoro pasaba la mayor parte del tiempo metido en su laboratorio, haciendo quién sabe qué cosas. Las escasísimas veces que podía verlo bien, le daba la impresión de estar cansado, diríase que hasta aburrido. Por más que lo pensaba, no lograba comprender de dónde venía el poder, respeto y temor que inspiraba. Porque si fuera Hakai, ahí sí sería otra cosa. El general sí que sabía cómo hacerse notar. Lo había visto entrenar pulverizando rocas con las manos o arrancando árboles de raíz. Claro que él también tenía sus cosas. Su terrorífico poder de destrucción contrastaba inmensamente con su velada simpatía y la delicadeza con que trataba a su hija. Una vez que lo mandaron a las caballerizas, se enteró de que solo montaba yeguas y las cepillaba él mismo. Haku le mencionó por ese entonces un curioso secreto a voces, que el general podía vencer por sí mismo un ejército de hombres, pero que era un hecho que jamás en su vida se atrevería a enfrentarse a una mujer. Otra cuya vida enfrentaba grandes cambios era Kiori. Cuando su hermano por fin pudo ir a verla, se enteró de que por orden de Kogoro se le comenzaría a educar para convertirse en la doncella de Tara. Eso le provocó sentimientos encontrados. Era bueno que tuviera una posición estable y un futuro prometedor. Era provechoso que estuviera tan cerca de la familia real, pero no soportaba que tuviera que servirles también. Por desgracia no podía reclamar, pero Kiori le tranquilizaba con su entereza, pues tenía absoluta fe en él. Entre entrenamientos y asignaciones el tiempo libre era muy limitado, y de no ser por Haku probablemente habría usado esos minutos para trabajar también, pero su amigo no lo dejaba. Apenas coincidían en un rato libre se lo llevaba de aventuras, a explorar cada rincón de la ciudadela que no estuviera vigilado. Su lugar favorito eran las cocinas de palacio, de donde siempre podían salir con algún bocadillo en el bolsillo. Un par de veces fue solo, y en una de esas incursiones descubrió a Nuni en un apartado de la cocina. Eso le desconcertó, pues había creído que todos eran soldados, pero este se ocupaba claramente de cocinar. Asistido únicamente por una mujer de cara triste, que le trataba con respeto inusual. Ah, sí, me contaron de eso, Dijo Haku cuando le preguntó. Kogoro no come nada si no lo prepara ese sujeto. Digamos que es como su cocinero personal. ¿Y eso? No es obvio, dijo Rin. Alguien tan importante como él tiene razones para temer un atentado en su contra. Y si alguien se acercara lo suficiente para poner algo en su comida, imagínate, es un riesgo que no puede correr. De hecho, creo que la chica prueba todo antes, excepto el fugu. ¿Fugu? ¿Habla de pez globo? ¿Que no es venenoso? Y mucho, una peligrosa exquisitez, pero tiene un tanque de cría tras las cocinas. Escuché por allí que si la asignación te daba una tablilla con un pez dibujado, significaba que te iban a mandar a probarlo antes que él. Dedicó unos minutos de reflexión y añadió. Se los digo en serio, chicos, nunca voy a comprender a la gente que amasa tales fortunas solo para después pasarse la vida mirando sobre el hombro, temeroso de que alguien los ataque. Es horrible vivir así. Los días se volvieron semanas, las semanas meses, y una mañana la tropa tuvo que trabajar más de la cuenta para llegar al patio. La primera nevada del año había bloqueado su camino con varios centímetros de nieve. Hecho un puño con el resto de sus compañeros para mantener el calor, Koguchi trató en vano de sumar cuántos días llevaba viviendo en la ciudad de la Uni con exactitud. ¡Asignaciones! El grito ya casi ni hacía falta, se habían acostumbrado a comer rápido y estar en fila antes de que llegara. ¡Atención! Hay nieve bloqueando los caminos y entradas, así que solo repartiremos algunas tareas. La mayoría se dividirán e irán a despejar las calles. El de las tablillas tenía un curioso método para elegir gente. Simplemente lanzaba las placas al grupo. Dejarlas caer solía ser castigado, así que por más fea que pudiera ser la tarea, había que tratar de atraparla. Como Koguchi era el más bajo de la tropa, se le ocurrió que quizás si se quedaba muy quieto pudiera ir a paliar nieve con los demás. Pero no, una tablilla le dio justo en la cabeza y tuvo que saltar hacia adelante para que no se cayera al piso. Un rápido vistazo y se le fue el alma al suelo. La tablilla tenía el dibujo de un pez. Sus amigos le miraron espantados. De alguna forma, eso era peor que ir a limpiarle la aleta a Mizu, y no había nada que pudieran hacer. Tratar de cambiar asignaciones también era castigado. Al caído, Koguchi no tuvo más opción que dirigirse a la cocina cuando el grupo se dispersó. Al menos allí dentro estaba calentito, pero sentía que se helaba por dentro. Llegó al apartado de Uni y le entregó a la muchacha su tablilla. Ella le miró raro, primero con sorpresa y lástima, luego con una especie de aprensión, como si quisiera hacerse la ruda o algo así. Siéntate, ordenó con sequedad, señalando una caja. No toques nada y no te dirijas al cocinero. Mientras hablaba iba sacando platos, palillos y tazas con la maestría de quien lleva años en una misma cocina. El señor Koukami siempre pide fugu el primer día de invierno y nunca sabemos a qué hora lo va a querer, así que no te irás de aquí hasta haberlo probado. ¿Está claro? Sí, señorita. Mejor no decir nada más. Tanto el desayuno como el almuerzo pasaron sin sobresaltos, y Koguchi no tuvo que hacer otra cosa que mirar. El cocinero era un personaje extraño, parecía existir únicamente para lo que hacía. Cuando no cocinaba, fregaba platos, afilaba utensilios o preparaba todo para la siguiente orden. Las únicas veces en que lo vio parar fue porque la mujer casi lo obligó a sentarse y comer algo él. Ella también era rara, no le costó nada reconocer a una persona angustiada tras esa expresión de piedra. Cuando recibía algo de atención del cocinero, aún la más pequeña, su cara se iluminaba, pero pasaba muy poco para el gusto de cualquiera. Koguchi hubiera podido pensar que se había olvidado por completo de él, de no ser por el par de veces que le dieron algo de comer, y las miradas tan nerviosas como constantes que le mandaba. Ya está.
dijo, volviendo a tomar la orden. ¿Quiere sopa de fugu? El cocinero reaccionó en el acto y fue personalmente por el pez, dejando a Koguchi solo con la mujer por primera vez en todo el día. Disculpe, la voz le sonó rara luego de tantas horas. ¿Qué tan peligroso es ese pez? Bueno, sorprendentemente le respondió con cierta amabilidad. Por regla general, si lo preparas mal morirás de asfixia en media hora. Claro que el señor Koukami tiene la teoría de que solo los peces libres son venenosos. A los suyos los alimentamos con sardinas. Deberían ser seguros, pero ¿quién lo puede asegurar? El cocinero regresó cargando un balde con 2 peces vivos de buen tamaño. Hasta el momento la joven le había asistido en todos los platillos, pero en este ni siquiera lo intentó. Con precisión y frío tacto el cocinero mató los peces y los preparó en un rico caldo con vegetales. La mujer se ocupó del resto del acompañamiento y alistó todo en una bandeja. Koguchi se acercó entonces, deseoso de salir de aquel asunto cuanto antes. Oye, le di una palmada en la mano. No toques. Pero creí que... Aquí no. Tienes que probarlo frente a él o no lo creerá. Cargó con la bandeja. Sígueme. Salieron de la cocina y se fueron por dentro del palacio. Desde una ventana Koguchi pudo ver que el empedrado del patio estaba libre de nieve y se preguntó si sus amigos ya habrían terminado de trabajar y estarían cenando con el resto de los cadetes. Pasaron de largo por el comedor familiar y vio fugazmente a su hermana, pero no se detuvieron allí. Aparentemente la cena familiar de aquella vez fue solo por la recompensa. Una escalera les llevó al piso superior y tras recorrer un pasillo por fin se detuvieron frente a una puerta con una campanita en el exterior. Ahora, presta atención. Cuando haya servido voy a tener que dejarte a solas con él. ¿Qué? No me interrumpas. Te vas a quedar solo. No le hables si no te habla. Solo toma un bocado de todo, comenzando con la sopa, y espera. Él sabrá cuánto tiempo tendrás que estar allí, y te despedirá cuando sea hora. Pero, tenía que preguntar. ¿Y si me muero allí? Procura no armar una escena. El último muerto que sacamos de su cuarto lo puso de pésimo humor. Señaló la campanilla. Tócala. Así lo hizo él, y luego ella habló alto y claro. Señor Koukami, soy Yuna, traje su cena. La puerta se abrió sola, como por arte de magia, y Koguchi tuvo un primer e inesperado vistazo de la habitación de su rival. Si tuviese que compararla con la única otra habitación elegante que conocía, diría que no era tan grande ni tan primorosa como la de Tara. De hecho, su aparente elegancia ocultaba una estancia fundamentalmente práctica. En la cama ancha reposaba ese magnífico Kitsume. Apenas se levantó un poco la cabeza al verlos entrar. Kaoru estaba ya a la mesa, pero en una extraña posición, con las manos formando un triángulo sobre el que apoyaba su cabeza. De nuevo, la primera impresión de Koguchi era que estaba terriblemente cansado. Yuna, cuyo nombre hasta ahora sabía, le indicó suavemente que se sentara del otro lado de la mesa, frente a él, mientras ella servía los platos y colocaba un brasero que mantuviera caliente la sopa. En todo el proceso el Uni no se movió, parecía congelado en el tiempo. Una vez todo estuvo en su sitio, tal y como dijera, la mujer hizo una reverencia y salió, y allí estaba Koguchi, solo y a milímetros del ser que más odiaba en el mundo. Había creído que necesitaría años para una oportunidad similar. ¿Por qué rayos no se movía? Estiró la mano hacia la mesa para tomar los palillos. Había un filoso cuchillo justo al lado. Si lo tomaba, ¿tendría suficiente tiempo para saltar sobre él? ¿Qué tan ágil sería un demonio de 200 años? Tenía 2 dedos sobre los palillos, 2 sobre el cuchillo, y el otro no se movía aún. Lucía tan patético. Tan distante de la bestia que le quitara a sus padres. 3 dedos sobre el cuchillo. Porque una parte suya casi sentía lástima por él. 4 dedos. Lo tomaría, y entonces... Por favor, no. Se detuvo en seco. No fue Koro quien dijo eso, fue una voz de mujer. Tampoco el zorro, porque la voz venía del frente. ¿Acaso había algún fantasma allí? La voz volvió a hablar, suave y quedamente, sin dar apenas muestra de alguna emoción. Por favor, no le hagas daño. Come. Vas a estar bien. Lentamente tomó los palillos, sujetó un trozo de pescado y obedeciendo a la voz se lo comió. Probó un bocado de cada cosa. Solo entonces el Uni revivió. Abrió los ojos y lo miró fijamente. En un movimiento curioso tomó el cuchillo y lo deslizó lejos de su lado. Vas a estar bien, dictaminó. Ahora vete, no te necesito más. Como diga, maestro. Otra cosa. Se detuvo. Mañana, busca a mi hermano en la caballeriza y dile, no con estas palabras si quieres, que no bromeaba cuando le dije que podría ser su asistente. ¿Me has comprendido bien? Sí, señor. Perfecto. Márchate. Al salir le pareció oír nuevamente esa voz diciendo, gracias. Pero no se atrevió a bolsear, y más bien se apresuró a largarse de allí. Reed y Haku se alegraron de verlo con vida, y demostraron haber tenido esperanzas guardándole la cena, pero la verdad era que no tenía el menor apetito. Y no estaba para soportar una conversación, por lo que se fue directo a acostar. Incluso había pasado por alto aprovechar para darle las buenas noches a su hermana, pero es que estaba tan alterado. ¿Qué diablos había sido esa voz? Quizás algún truco, alguna magia de Koro hecha precisamente para disuadir a los atacantes. Apretó los puños y se juró que la próxima vez que tuviera una oportunidad así no la perdería. No se iba a dejar engañar nunca más. Ese chico de veras me odia.
Rina le miró sin demasiado interés. Ya sabía que no le hablaba a ella, sino lo que fuera que según él tenía enrollado en la mano. Llevaba el último año trabajando de más solo para deshacerse de ello. Me pregunto qué lo habrá detenido. Casi puedo jurar que iba a apuñalarme. Espero que Hakai sepa mantenerlo vigilado. ¿Y tú? ¿Quieres dejar de apretarme la mano así? Estoy harto de convivir contigo, pero solo espera. Si lo hice bien, muy pronto podré desprenderme de ti. Estoy seguro de que te encontraré algún buen uso después. Si al igual que Koguchi-Koru hubiera podido escucharla, se habría dado cuenta de que lloraba, desconsolada al ver en lo que se había convertido su amado. Es todo por hoy, no se vayan sin dejar un like y un comentario, y nos vemos en el siguiente episodio.